Hey guys, thanks for checking out Tom Segura en Español. If you're a native English speaker and you wish to follow along by reading the subtitles, look for that CC button in the bottom right-hand corner. Select it and opt for English subtitles in closed captioning. If you're on a mobile device, you'll want to look for those three dots in the upper right and select again closed captioning English. You can follow along by reading the English subtitles as we speak Spanish. Ok, bienvenidos a otro episodio de Tom Seguro en Español. Por fin tenemos un peruano aquí que no es mi madre. Así que les presento Ricardo Mendoza, un stand-up de Perú, y también conoces su podcast muy popular, Hablando Huevadas, que lo puedes ver en YouTube. Ricardo, gracias por venir aquí hoy día. Gracias por invitarme, Declararme un gran fanático tuyo. Gracias. Un gran fanático, y cuando me enteré que eras peruano, más aún. Es decir, bien, un peruano que nos represente en la comedia. Estoy feliz. Extraño mucho al Perú. Antes yo visité el Perú casi cada año, y a veces me quedé 3 meses en Lima de niño, cuando yo tenía como 12, 13, 14 años. Todos mis veranos, que es obviamente al opuesto de su verano, Claro. me quedé ahí con mis primos, con mis tíos y tías, y me fui al colegio y todo eso. Me sentí como casi un peruano, y ya hace muchos años que no visito. Y... Tú sabes que a mí me dio mucho, o sea, yo te reconocí como peruano en uno de tus especiales en Netflix, que tú dices, ¿tú crees que hablas español? No, esto es hablar español. Oye, concha tu madre. Y eso, y cuando dijiste concha tu madre, con ese sabor peruano, o sea, Sí. acá le decimos, o sea, yo digo que cuando uno tiene que decir una mala palabra, tiene que decirla con sabor. Con Tiene que sabor, decirla sí. como si comieras una torta 3 leches, un Sí. lomo saltado, con todo así. Un poco de ají en la concha de tu madre. Exactamente así. Y dije, no, él es peruano Sí. definitivamente. Esas palabras yo sé cómo decirlos perfecto. No tengo que trabajar en ninguno de mis insultos que aprendí de niño en el Perú. Esas fueron las primeras cosas. Tú sabes cuando estás practicando un idioma que no es el tuyo, ¿no? El segundo Claro. idioma. Siempre pides, cómo saludas a la gente, o cómo pido un vaso de agua, y dónde queda el baño. Y luego es cómo decir malas palabras. Y cuando yo me fui al Perú con los 9, 10 años, conocí a unos primos que nunca he conocido. O sea, era la primera vez que conozco a este primo, ¿no? Y Claro. me sentí, me dice, fuimos a almorzar en algún lugar, no me recuerdo dónde. Creo que fuimos a Paracas, a la playa de Paracas. Paracas. Sí. Claro, Y Paracas. fuimos Al fondo. al fondo, sí, manejando un rato, y salgo con este primo a un restaurante ahí. Él tenía como, en esa época él tenía como 13, creo, y yo 9, 10 años. Y pedimos un hamburguesa y papas fritas, y me dice, ¿te gusta el ketchup? Y yo digo, ¿sí? Ah, ok, bueno, aquí en el Perú no tenemos la palabra ketchup. Y yo dije, ok, ¿cómo pido ketchup? Aquí se dice cachar. Así cuando viene la señora, pídele si quiere cachar, y te trae ketchup. Y dice, oh, ok. Y entonces la señora viene y dice, por favor, tráeme cachar. Y me dice, ¿qué? Y se burlan, porque es lo gracioso de hacer de niño. Y también cuando ellos vinieron a Estados Unidos, yo traté de joder su vida con palabras en inglés también. Pero no, Pero eso no solamente, mi papá cuando me llevaba, justo me acordé ayer grabando el hablando huevadas, sí. me acuerdo que mi papá me llevaba al trabajo y yo era más pequeño. Acá le decimos chibolo. Cuando eres pequeño, Sí. chibolo, así decimos. Cuando yo era chibolo, me ¿Eso voy es al trabajo de mi papá. parecido a mocoso? Mocoso, claro, mocoso Ok. chibolo. Ok. Y me llevaba al trabajo y yo no sabía lo que significaba chucha. Ajá. Y chucha, bueno, para las personas que están escuchando que no son de Perú, es vagina, ¿no? Ujú. ¿No? Vagina. Entonces mi papá me decía, hijo, grita fuerte y pídele al de la panadería, dile, quiero una chucha. Decía, y yo, como niño, Yeah. gritaba.
Sí. Porque conocíamos al de la tienda y le Sí. decíamos, Juanito, Ujú. tráeme una chucha, le decía, pero a todo pulmón. Un niño de 9, 8 años, tráeme una chucha. Y lo curioso es que me traía un sándwich. Ujú. O sea, sí había Sí. un sándwich que era representativo. Era Del chucha. del chucha, claro. Dime un mundo donde eso no es gracioso. Eso es gracioso en todo el mundo, en En todos los todo el mundo, países y en todos los idiomas que existen. por Decirle a alguien supuesto. que no sabe una palabra, decirlo bueno, es gracioso. Siempre va a Me ser lo hicieron gracioso. en Japón. Me lo hicieron en Japón hace poco. ¿Ah, sí? Que fuimos, sí, o sea, justo antes de que comenzara el coronavirus fuerte. Ujú, Nosotros habíamos programado nuestra primera gira internacional, la primera y única que he tenido en mi vida, ujú. justo cuando comenzó el coronavirus. Nosotros no sabíamos, todavía estaba Ya. todo medio como que ¿En dudoso todo, qué ¿no? mes fue? ¿En febrero o marzo? Febrero, mira, yo hice un show, hicimos un show de 4.500 personas aquí En en Lima. el Parque de la Exposición, en Lima, que ¡Wow! fue un show bastante grande y emotivo. Eso es Y enorme. exactamente después de ese show, después agarramos un avión y nos fuimos a Japón. Inmediatamente después. 14 de febrero, el 20 y tantos estábamos llegando en Japón. Y ahí me hicieron eso, pues, ¿no? Que un primo que vive allá en Japón me dice, grita vaca, vaca. Y yo le digo, ¿pero por qué? Tú grítalo nomás. Y yo dije, vaca. Y es como decir imbécil o Ajá. idiota, pero es un insulto fuerte. Ujú. Y medio mundo volteó como diciendo, ¡oh! ¡Oh! Uno como, ¡oh! ¿no? Y como los japoneses son muy expresivos, era como, ¡oh! Sí, sí. Era muy, era ¿Y muy, qué significa vaca? es como decir un imbécil, como Imbécil, decir imbécil, cojudo, ya. cojudo, huevón, una cosa así, pero, No sé pero si es fuerte. que escuchaste en la entrevista que yo hice con Franco que ustedes, peruanos, como me enseñaron cómo hablar, cuando yo me fui a España a los 20 años, tuve 20 años, yo hablé como, oye, huevón, oye, imbécil. Yo siempre hablaba a todos así, me decían, puta madre, muy agresivo. Y yo digo, no, Es así. agresivo. Sí, pero eso para mí era normal, era la forma de hablar español porque todos mis primos me hablaban así. Oye, oye, Claro. oye, huevón, maricón, ven aquí. Ok, ok. Sí, Entonces, a mí me pasó lo contrario, que aquí, por ejemplo, en Perú sí está mal visto. O sea, por más que lo hablamos, y lo hablamos a toda voz, está mal visto decir malas palabras. Es más, mucho... Uy, mis perros, no, mil tranqui. disculpas. El, critican mucho cuando hablas las malas palabras, por ejemplo, en redes, ¿no? En YouTube, en Facebook, ¿Ah, en sí? Instagram. Sí, sí, es muy criticado. Es más, nuestro programa se caracteriza siempre por tener casi cero censura y es muy criticado por eso, ¿no? Por el lenguaje, pues, alto, Porque alturado, ¿no? ustedes hablan así en su show. Claro, Ya, es que yo hablo así en mi casa. O ya. sea, entonces, ¿por qué no voy a hablar así en mi show? Sí, es como la extensión de mi casa. Pienso Entonces, lo mismo, pienso igual. claro. Entonces, entonces yo no, entonces es mal visto, pero en España hay palabras que ya no son consideradas malas palabras o lisuras o como se diga, ¿no? Y un taxista justo me recoge y como ve que no soy de ahí me comienza a dar como una suerte de tour. Pero era un taxista muy español que hablaba con esta voz así, hola, hostia, Sí, pero sí, lo sí. que pasa es que tú sabes que y me comienza a explicar y me dice en un momento dado, bueno, aquí a la derecha puede ver dónde vive la reina, aquí a la izquierda donde vivió antes y ahí Antonio Banderas, no sé qué coño va a ser mañana. Y cuando dice coño, yo me cago de risa, Sí, porque era como, era como que, ¿por qué lo dijo así, no? sí. Y yo le digo, me dice, pero ¿por qué te ríes? Y le explico, ¿no? Y le digo, no, lo que pasa es que en mi país no se dicen las malas palabras y coño es vagina. Y me dice, ¿y cómo le dicen ustedes? Y yo le digo, se dice chucha. Entonces él me dice, bueno, entonces Antonio Banderas, no sé qué chucha va a ser mañana. Wow. Y Nunca he yo, ok, escuchado ok. coño igual o en esa cantidad que cuando yo estudié ahí en España con unas dominicanas y Ujú. ellas decían coño cada 3 palabras. Coño, 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 coño esto me duele, coño, no sé qué coño, todo el día. Nunca escuché otra palabra sino coño. Bueno, yo prefiero escuchar coño a pinga. Si es coño, Oye, coño, coño, bueno, bueno, lluvia de coño. coños. ¿Y cuándo empezaron su show Hablando Huevadas? ¿En qué? A,
Hablando huevadas comienza hace un año más o menos. Solo un año. Hace tan solo un año, sí. ¿Y O sea, cómo? nosotros ya veníamos trabajando el stand-up comedy Sí, ya bastante tiempo. Yo tengo, creo que ya 12 años, 12 12 11 años. años ¿Y cómo haciendo stand-up empezaste comedy. ahí? No, no sé cómo, cómo empezó el stand-up en Lima. Uy, es una historia bien tortuosa, bien, así, bien tediosa. ¿Sí? Porque aquí no es como en Estados Unidos. Aquí no hay. Hasta ahorita es difícil hacerlo aquí, ¿no? Pero cuando yo comencé fue porque miraba a unos cómicos cuando recién empezó el YouTube, Ujú, cuando yo estaba en el colegio. Yo tenía 15, 16 años y veía unos cómicos argentinos que se llaman Les Luthiers, que no ujú. sé si los conoces, son No, de los mejores que existen en el mundo. ah, no, Que ya, no. sí, 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 ellos tienen más de 70 años haciendo humor. Wow. Y sí, 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 son buenísimos. Y los Les Luthiers como que me meten las ganas de hacer Sí. comedia. Y luego, con los videos recomendados, llego a unos españoles que hacen stand-up, pero yo no sabía qué era eso, porque aquí en Perú no había. Solamente había un referente que se llama Carlos Alcántara, que es el que de la película Asumare, que curiosamente es mi tío de sangre, es ¿Es mi tu tío. tío? Sí, pero yo no lo conocía en ese entonces. Solamente sabía de él por la televisión, ¿no? ¿Y no lo conocías? Y no lo conocía. Era mi tío, pero no lo conocía. Ok. Entonces un día pasa un tiempo, ya averiguo lo que es el stand-up comedy y veo que una compañía de teatro iba a dar un taller de stand-up comedy para aprender a escribir las rutinas, ¿no? El monólogo. Sí, Y me meto al taller. Y termina el taller y termina con una muestra, le decimos. O sea, haces un show, ¿no? sí. Con lo que has escrito en el taller. Y de ahí no paré. Entonces busqué cómo hacer stand-up comedy y comencé a conseguir amigos que también, los pocos, en esa época éramos 20, 30 personas en todo el país Que que querían hacer hacíamos eso. stand-up Ok. comedy. Y nadie te abría las puertas. Si tú no salías en la televisión o eras conocido, nadie te ayudaba. Nadie. Entonces lo que hacíamos era buscar restaurantes o bares que no tuvieran mucho público Ujú. y les decíamos que nos dejen hacer el show ahí y que lo hacíamos gratis. Entonces yo iba a hacer mi show gratis, yo ofrecía mi show gratis, decía, yo voy acá y hago gratis. Yo traigo a la gente y la gente consume, tú te quedas con lo que consumen y yo cobro entrada y así vamos viendo qué tal. Y me dijeron, ya, lo único que te pido es que necesito un escenario, un micro y me decían, no tengo nada. Entonces lo que hacíamos era con cajas de cerveza, que son unas cajas rojas, no sé si recordarás cuando estuviste acá en Ujú, Perú, unas cajas llenas de las botellas para que tenga un poco más de firmeza. ujú. Poníamos las cajas y poníamos unas tablas encima de las cajas. Y me Wow. subía encima de las cajas con las tablas y con un parlante de una guitarra, con un micrófono barato, y Sí, hacíamos el show gratis para la gente que iba. Y luego pasábamos, lo decíamos pasar gorra, ¿no? Que la gente nos dé lo que quiera, ¿no? El ya. dinero que ellos quisieran, ¿no? Sí, Y siempre usábamos en lugar de una gorra, una lata, para que si tiraban monedas, hacerles pasar vergüenza. sí, sí. Es como que tira billete para que no Sí, suene. claro, 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 ya. Ok. Sí, sí. Y así de repente iban 2 personas, 3 personas, 4. Y de repente un día comenzaron a ir 10, 15, 20. Wow. Hasta que un día así de esas cosas maravillosas, pues apareció el Facebook y todo fue más fácil, porque antes tenías tú que pegar los afiches, los flyers, Sí. en los postes, en las paredes, y la gente no iba, no miraba eso, porque Pero tú en no eras Facebook conocido. cambió todo. Facebook cambió todo, comenzamos a subir los videos y la gente comenzó a ir y de 10, 15, 20 personas que iban, comenzaron a hacer 100, 200 Wow. y de ahí comenzaron a hacer 800. Wow. O sea, fue increíble porque un día, aquí nadie te apoya en Perú, o sea, nadie te apoya o te quieren pagar mal por el trabajo que tú haces, no lo consideran bueno. Entonces lo que hacía yo era juntar mi dinero y yo invertía en mi propia gira. Entonces yo alquilaba un teatrito, alquilaba un bar y hacía mis propios shows y así les enseñaba también a otros chicos como yo a hacerlo. Y así poco a poco la movida fue creciendo y después pasaron a hacer shows de 500, 800, 1000 personas, hasta que en un momento dado creamos el Hablando Huevadas y explotó, ¿no? Explotó así que eran ya 1000 personas todas las semanas yendo a los teatros, viajando por todo el Perú haciendo los shows y bueno, Increíble. hasta ahora. Increíble. Y cuando, o sea,
ya sé que empezaste los shows de 10, 15 y luego con Facebook más grande, más gente viene al show. ¿Y cuando dices, quiero hacer como un podcast, hablando huevadas con tu compañero, ¿cómo se llama? Jorge Luna. Jorge Luna, tú y Jorge dicen, vamos a juntar, hacer hablando huevadas y presentarlo por YouTube y vamos a ver lo que pasa. Así No, lo que pasa es que nosotros teníamos una técnica, pues, ¿no? Era grabar el show y lo grabamos como podíamos, con los celulares, conseguíamos un micrófono, nos escondíamos el micrófono, como podíamos, porque también... Shows de stand-up. De stand-up, claro. Sí, sí. Y los grabamos como podíamos y luego subíamos el material a Facebook, a Instagram, pero no puedes estar escribiendo tan rápido como subes al internet, porque el Claro. internet es voraz. Entonces, bueno, yo me demoro por lo menos 6 meses, un año en escribir una hora Sí. y media de material. Sí, claro. Es muy Normal. entonces, claro, y en Facebook en Instagram, esa hora y media de material la puedes colgar y en un mes y se Oh, acabó tu material. el momento en que pones un especial en Netflix, te mandan los mensajes, dicen, oye, ¿y cuándo viene el otro, el próximo? Exacto. ¿Por qué no? Y tú recién, y tú estás descansando. Tú dices, Puta, ay, por fin puta. terminé uno. Terminé ya con tiene que hacer otro. 2 años de hacer esto, dicen, y la próxima viene, ¿cuándo? ¿La semana que viene? Claro. No, huevón, en 2 años. En 2 años más, claro. Sí. Y entonces nos dimos cuenta que no era rentable, porque yo inclusive llegué a escribir 3 horas, me acuerdo, que escribí en 4 meses escribí 3 horas de material solamente por la ansiedad de que tenía que colgar en internet el material y presentarme. Y Claro. no podía hacer el mismo material, porque Increíble. la gente ya se sabía el chiste, la broma, ¿no? Entonces tenía que conseguir una idea que pudiera ser renovable, ¿no? O sea, dije, Ujú. ¿cómo hacer algo que pueda ser sostenible en el tiempo y no queme el material propio? Sí. Y justo veo a unos españoles que si los llegas a conocer son increíbles, se llaman El Nadie Sabe Nada, que es un podcast que es muy parecido a Hablando Huevadas, pero es español, de Ujú. dos cómicos, dos comediantes muy famosos españoles, se llama Andreu Buenafuente y Berto Romero, y lo veo y era un podcast que se hacía con gente en vivo. O sea, se grababa con público en vivo e improvisaban todo el tiempo. No había nada escrito, solamente improvisaban. Y dije, esto es. Esto Esto es. Llamé a mi colega con el que trabajaba siempre. Él siempre iba a mi casa para trabajar y le dije, tenía un dinero que había guardado y le dije, escúchame, nos vamos ahorita a comprar equipo de sonido, vamos a comprar una cámara. Y regresamos y me dijo, ya, ¿qué hacemos con esto? Pon la cámara, vamos a grabar. Y nos pusimos a grabar y ahí terminamos de grabar y dije, cuélgalo en internet. Lo colgamos en internet. Esto estamos hablando de horas, ¿eh? Te estoy hablando de 10 horas. Sí. De 10 horas. En 10 horas pasó todo eso. ¿Ok? Y Compraste lo las cosas, grabaste la primera y lo pusiste en Facebook, en YouTube. puse en YouTube y funcionó. Y la gente le encantó. O sea, fueron en 15 horas cambió mi vida. Literalmente cambió. Wow. Y luego colgamos el siguiente, y un día dijimos, yo creo que ya estamos listos para hacerlo en vivo. Vamos a hacerlo con público en vivo. Entonces pusimos a la venta 100 entradas y se acabaron en 30 segundos las entradas. Volaron, fueron rapidísimo. O sea, fue rápido y después ya no supimos qué tan grande escaló, de 100 a 200, 300, 400, 500, 800, 1000 personas, hasta 4500, que ha sido el máximo foro que hemos tenido. Wow. Eso es increíble. Y ahora sido- puedes hacer como ir a la gira en Perú o en todo Latinoamérica por stand-up y luego también por hablando huevadas. O sea, puedes ir 2 veces a una ciudad para presento mi stand-up y también presento este podcast con Jorge. Claro, lo que hacemos es ir con Hablando Huevadas y hacemos un show que se llama La Previa. Ajá. Y en la previa solamente hacemos stand-up. Ok. Entonces la gente como que, inclusive a veces la gente va a los dos, compra la doble ticket y Sí. va a los dos porque son 2 shows distintos, pues, ¿no? Son 2 Ya. shows completamente distintos. O sea, es negocio, pues, platita, es platita. Platita, sí, sí. Y ahora puedes ir con hablando huevadas en todo el Perú. O sea, viajas por todo el país. Sí, hemos hecho gira por bastantes regiones y este año, lo que venía del año, era a seguir haciéndola, ¿no? Pero pues alguien comió murciélago, no sé bien cómo fue, pero Ujú. inventó un virus, Sí. no sé si estás enterado, pero inventó un virus y nos Sí. fregó a todos, ¿no? Y ahora Los estamos chinos. encerrados, Vamos a decirlo, los chinos. los chinos. Yo Ya. estudié en un colegio peruano chino, ¿Sí? que se llama Juan 23, donde me enseñaron a hablar chino.
¿Sí? ¿En serio? Sí, sé muy poco, sí, te juro, sé muy poco. Tuve una novia de Cantón que vivía acá en Perú, ¿no? Sí. Y era muy difícil hablarle porque ella no sabía hablar bien español. Entonces me escribía cartas en español, en inglés y en chino. Entonces con el español todo bien. En el Ujú. inglés, más o menos, ¿ok? No soy muy bueno, pero Ya. entendía. Sí. Y en chino, su chino era muy avanzado para mí. Entonces yo, Sí, claro. lógicamente, entonces Sí. iba donde la profesora de chino Ujú. a que me traduzca, porque había una profesora de chino y me traducía la carta. Sí. Pero un día, ella fue la primera chica con la que yo tuve relaciones sexuales. Ujú. Y un día se le ocurrió escribir en chino lo que había sentido cuando habíamos tenido relaciones sexuales. Entonces la profesora veía cómo sus alumnos de 14, 15 años estaban leyendo cómo tenían relaciones sexuales, puso un grito en el cielo. Y Uf. dejan, y escuchar un chino gritar es feo. Licalo, ¿qué has hecho, Licalo? Era horrible, horrible, horrible. Horrible, fue horrible. Fue horrible, fue horrible. Shit. Y tú, o sea, tu colegio de niño era un colegio de chino. O sea, O con sea, había peruanos, pero la mayoría eran de... ¿todo tu Sus colegio papás es así, eran... era así? O sea, todo su Sí, vida. sí, Ok. casi todos, casi todos. O sea, Yo la me mayoría, fui 80%. eh, los 3 veranos de, o sea, 12 años, 13, 14, me fui a Inmaculada. ¿Lo conoces? Inmaculada, claro. Sí. Claro, esos eran nuestros rivales. Ah, sí, En ok. en En básquet, básquetbol, sí. hay una cosa que se llama ADECORE, que es que hay ciertos colegios de un gremio, o sea, Ujú. pertenecen al mismo gremio, creo que son católicos todos, participan en actividades deportivas y es donde pelean entre ellos, pues, ¿no? En el básquet, en el fútbol, Sí, en en lo que todo. haya. Ajá. Sí, sí, sí. Inmaculada nos ganaba. Ah. Siempre nos ganaba. Creo que era un colegio de bastantes alumnos, ¿no? ¿Era grande ese colegio o no? No ¿El me acuerdo. Inmaculada? Sí, 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 sí. sí, era muy Grande ese grande. colegio. Sí. Y también un poquito de Sí, dinero, era. ¿eh? Dinero. Ok. Sí, sí, sí. Mi tío enseñaba ahí, era una cura. eh, ¿Cómo se Era un dice? sacerdote, un Sí, cura, sí, 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 sí. Un curo. eh, cura. Cura, ya. Cura de. ¿Cómo se dice esos curas específicos? Los que estudian mucho. No me acuerdo cómo es. Jesuit. Jesuits. Jesuita, Sí, jesuitas. Sí. jesuita. Todos Claro. los curas de ahí son jesuitas, ¿no? Todos los del Inmaculada son jesuitas. Los de mi colegio eran Sí. franciscanos, Ok. Sí. que son estos que salen en las películas Sí. antiguas, tipo las de Mel Brooks, ¿no? Sí. Que son con su bata marrón. Esos son franciscanos. San Franciscano, Los sí. jesuitas son de negro, ¿no? Él tenía negro y acá la Sí. cosita blanca, ¿no? Y Acá. todos eran como ingenieros, algo así. Muy Sí. estudiosos, sí. Los jesuitas. Uf, 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 uf. Todos sabemos cómo ExpressVPN protege privacidad y seguridad en línea, ¿cierto? Pero aquí hay algo que quizás no sabías. Puedes también usar ExpressVPN para desbloquear películas y programas que son solo disponibles en otros países. ExpressVPN oculta su dirección IP y le permite controlar donde desea que los sitios piensen que estás ubicado. Puedes elegir entre casi 100 países diferentes, así que piense en todas las bibliotecas de Netflix que pueden pasar. ¿Te encanta el anime? Use ExpressVPN para acceder a Netflix japonés. Pero no es solo Netflix. ExpressVPN funciona también con Hulu, BBC iPlayer, YouTube, lo que sea. Si visita mi enlace especial ahora mismo en expressvpn.com/segura, puedes obtener 3 meses adicionales de ExpressVPN gratis. Apoya el programa, mira lo que quieras y protege con ExpressVPN en expressvpn.com/segura. Acá hay mucho, bueno, el catolicismo en Latinoamérica es fuerte, ¿no? En Claro. Perú, Sí. uy, en Perú muchísimo, No, aquí no muchísimo, pero entienden. O sea, puedes tratar de explicar a veces, porque hay americanos que también son muy católicos y todo eso. Y yo siempre digo, pero es otra cosa, no entiendes. Es otra cosa en Latinoamérica. Bueno, uf, cuando hablamos, mi madre, mi tía, yo le digo, no sabes qué es ser católico hasta que viajas a Sudamérica. Es otra cosa, weón. Es como ir al Vaticano. claro, claro, claro. Es Puta, más, acá cuando... hay una imagen peruana que es muy famosa que se llama El Señor de los Milagros, Sí. que es una imagen enorme
que en el mes de octubre sale por todo, bueno, sale a pasear esta anda, se llama, ¿no? Que Ujú. son como unas carrozas así, ¿no? Que salen por las calles. Y en el centro de Lima hay un tráfico de más o menos, o sea, durante esa época, cuando el Señor de los Milagros pasa por la Plaza de Armas, el centro de Lima, solamente en una calle, en una plaza, hay un tráfico de cerca de 1 millón de personas. O sea, todas juntas. Sí. Y tú no puedes pasar por ahí. Yo lo sé porque yo era paramédico de la Catedral de Lima. Yo trabajaba como paramédico un tiempo. Ujú. Y esa época era la época donde más accidentes había. Y aunque no lo creas, las señoras que tenían pues 150 años iban ahí a rezarle al Señor de los Sí. Milagros Puta y madre. le rezaban, y tú decías, esta señora se me va a morir, esta vieja se me muere aquí enfrente mío. Y no se morían. Y lo peor de todo es que los que se morían eran los más jóvenes, esos se desmayaban, se caían, Sí, sí. y la vieja intacta, Sí, porque, bueno, no claro. sé, No, el es Señor que la cuidaba. no aquí, o sea, cuando yo te digo esto vas a decir, sí, normal, pero aquí cuando explicas a alguien que, mira, cuando yo era niño, si me levanto a las, no sé, 8 de la mañana, rezamos. Vamos a comer desayuno, rezas. Vas al carro para que me manejan al colegio, rezas en el carro antes de manejar. Después, antes de cualquier cosa, antes que te devuelves, cuando yo era niño, cada vez que subimos al carro y era una manejada de más de 10 minutos, rezamos el rosario. Cada ¿De verdad? vez. Cada vez. Si era 15 minutos, después de 3 minutos, mi mamá me... Debemos rezar el rosario. ¿Ahora? ¿Otra vez? Sí, claro. ¿Qué vamos a hacer? No sé, pon el radio, algo. No, el rosario. Cada vez, Y cada si, vez. y si Eso era ponía lo la normal. radio, ponía el programa de donde Ah, rezan el sí, rosario. claro, claro. Así para mí yo era, cuando yo tenía 18 años, yo decía, puta, nunca quiero entrar a otra iglesia por mi vida, porque era como 1000 años de rezar los primeros 18 años. Era otra cosa, ¿no? Es, Sí, sí, sí. Es tedioso, sí, es mucho, mucho, mucho. Pero aquí hasta los delincuentes. sí, Los delincuentes, aquí en Perú, los delincuentes se rezan para ir a robar. sí, ¿no? Se encomiendan, claro que sí, por favor, Diosito, dame una buena pesca hoy día, ¿no? O sea, es lo que hacen los Sí. delincuentes, y se sabe, ¿no? Los Otra atrapan siempre cosa, con rosarios, así. siempre, ¿no? Otra cosa que no Siempre. conocen aquí es, o sea, yo digo, en Estados Unidos puedes decir que Los Ángeles tiene el tráfico uno de los peores, ¿no? Aquí, Washington, D.C., Miami, Nueva York, tienen unos tráficos fatales y manejar ahí es una mierda, pero no se puede comparar como Uy, la... te la... perdí. Ah, ¿me ¿Hola? escuchas? Sí. ¿Hola? ¿No? Hola, ¿sí? ¿No me escuches? Perdona que tuvimos un problema técnica, aquí, así se dice, Ricardo. Técnico, técnico. Técnico, un problema. Pero ya estamos. No estoy diciendo que nunca en mi vida he tenido una experiencia como el primera vez que yo manejé un carro en el Perú. Y No. es increíble. Y manejando en Lima, y mi primo, toca nomás, toca. Y métete nomás, métete nomás. Era una cosa que me puse temblando, porque yo nunca, eh, nunca he manejado en algo igual. O sea, he sido el que cuando alguien más, cuando otra persona maneja el carro es otra cosa, pero si tú estás manejando y, y estás como ese tipo no sé cómo decirlo, la energía, como casi, te sientes que estás como La adrenalina, dices, es una adrenalina, pero adrenalina. es como estás saltando de una montaña y vas a decir, no sé lo que va a pasar, pero voy a saltar nomás. Es la misma cosa de que manejar en Lima, para mí. Sí, sí, es un deporte de riesgo, es como practicar puenting, Sí. es como, es como ir a esquiar, ¿no? Sin Sí. protección, sin casco. Sí, sí, sí. Es horrible, es manejar. Y eso que tú no sé cuántos años tienes de no venir al Perú, ha empeorado, es Ah, peor pero ahora. sí, es peor. Es peor, es peor, es peor. Bueno, por el coronavirus, todo el mundo se guardó, ¿no? O sea,
Sí, se claro. acabó, ¿no? Pero ahora ya salieron todos de nuevo, a pesar de que no pueden. Y el tráfico es terrible, o sea, la gente, sí, o sea, a veces te demoras en llegar 1 o 2 horas a un lugar donde deberías demorarte 10 minutos en llegar. Es horrible, Madre. es horrible. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo ha cambiado? O sea, cuando empezó la cuarentena y el virus estaba explotando, yo llamé a un primo mío en Lima y me dijo, no sabes, no, hay militares con pistolas y no puedes salir de tu casa, te miren y si sales, no puedes ni caminar con tu perro, no, no puedes salir de tu casa. Y dijo, nunca he escuchado algo igual. Y después de un mes me dijo, está igual, no puedes ir a ningún lado. Pero ¿cómo es? ¿Ahora sí puedes salir de tu casa o no? Lo que sucede es que, a ver, cuando todo comenzó, justo yo llegué de la gira que te decía, que hice en Japón, Sí, sí. Italia, España, Vaca, vaca, y vaca. Sí, vaca, sí. claro que sí. Llegué de esa gira justo el día que cerraron España, o sea, salí de España cuando cerraron España y llegué a Perú cuando cerraron Perú. Wow. Entonces, fue como que muy, con las justas, o sea, casi no lo logro, ¿ok? Entonces, todos nos pidieron que nos encerremos en nuestras casas. Y supuestamente la cuarentena iba a terminar 15 días después. Luego de 15 días dijeron que 15 días después. Luego de 15 días que 15 días después. No sé si hoy o mañana cumplimos el día 90 ya de encerrados. O sea, What? 90 días de estar encerrados sin poder salir. Y es verdad, salieron a las calles los militares con las pistolas, los policías, si te veían en la calle te llevaban a la comisaría. El Wow. problema fue, supuestamente todo, según la OMS, tiene que la curva de contagiados y de muertos tiene que bajar, no descender. Sí. Ujú. En Perú no ha descendido. En Perú sigue en aumento. Se mantiene ya un poquito más plana la curva, ¿no? De la estadística, pero todavía no desciende. Entonces no nos pueden permitir salir. Pero ya la gente se está quedando sin dinero, Claro. sin cómo comer, entonces los ambulantes, el comercio informal, ya salieron a la calle, o sea, ellos ya están en la calle, los taxis, los micros y los policías, como tienen miedo de contagiarse, ya no intervienen como intervenían al comienzo, Ya. porque ha habido mucha muerte en la policía, muchos doctores, muchos Sí. periodistas que han muerto por el coronavirus, porque como han estado en los focos infecciosos, donde está toda la gente pues reunida, ya tienen miedo, ¿no? Claro. Entonces, no sabemos qué va a pasar. La gente sigue en las calles, pero en teoría no deberíamos, ¿no? Yo, por ejemplo, ya no he salido no he salido para la calle, solamente a comprar víveres, y ya no salgo porque hay deliveries, entonces pido delivery y lo pido porque soy gordo, ¿no? Porque no quiero moverme. Entonces, es por eso, básicamente, ¿no? Pa, su madre. ¿Qué va a pasar? O sea, la gente no trabaja en 3 meses, no tienen plata, ¿cómo van a comprar cualquier comida? No tengo la más mínima idea, Tom. No tengo. Yo no entiendo cómo están sobreviviendo. Felizmente que ahorita el canal de YouTube nos está pagando un dinero, porque si no yo Claro. estaría yo estaría en las mismas, porque mi fuente principal de ingresos eran los shows en vivo. Sí, Y shows en claro. vivo no va a haber hasta que Igual. haya la vacuna, hasta que la Ay, vacuna la encuentre. sí. El Yo mismo, soy igual, ¿no? Que siempre mi trabajo principal era los shows en vivo. Y yo tenía no sé cuántos shows este año, menos que el año anterior, porque acabo de grabar algo y estuve así trabajando en la próxima, ¿no? Pero claro. cancelaron todo y bueno, haciendo estos shows para YouTube, pero sí, no, y yo tengo miedo para que lo que va a pasar con la mayoría de la gente, porque sin trabajo, o sea, ¿qué va a pasar? Nadie puede seguir viviendo. No se sabe. No se sabe. Lo único que esperamos es a que pues el mismo chino que creó la vacuna, pues que cree que creó el virus, que cree la vacuna. Sí, Ojalá, pues, ¿no? Que se apiade de nosotros. Aunque según el quizás, presidente de Bolivia, dice que fue Thanos, ¿ah, sí? de los Avengers. Sí, el ministro de Bolivia Quizás, dice que fue Thanos. quizás el chino que empezó todo esto va a comer otra, no sé, un serpiente, que eso es lo que... Contrarresta. Sí, puede ser, no sé. Le voy a decir a mi ex, pues, a mi ex, la China, a ver Sí, si lo llámala. encuentra. La voy a llamar y decir, China, ayúdame, pues, no sea vengativa. No sé. Quizás
quizás pueden curar todo esto con un buen hecho anticucho. ¿Anticucho Uy, se puede comprar en la anticucho. calle? Sí, se puede ¿Sí? comprar en la calle ¿Todavía? anticucho. En la Muy bien. calle, el anticucho tiene que ser o sea, Tiene el que ser en la anticucho calle. tiene que ser de la calle, no puede ser Claro. de restaurante, no puede ser. Extraen Es muchísimo la comida del Perú. Muchísima. algo te quería comentar, que la otra vez Franco Escamilla te dijo un saludo a todas mis causas. Y es que Sí. aquí en Perú, para decir amigo dices causa. Oye, Causas. causita. Oye, causita, ¿cómo estás? Oye, causa. Es como nos desexpresamos. Bueno, lo tengo que Así. apuntar porque solo me acuerdo de mis patas. Patas, claro. Causa y patas es lo mismo, es igual. Ok. Es Causa, igual, es igual. patas. A ver, ¿de qué me acuerdo de la? O sea, siguen diciendo eso, porque todos con quien hablo dicen otra palabra por. Yo siempre, la única palabra que yo sabía para los dichos era jerga, la jerga peruana. Eso es, Claro. pero hay mucha gente que si yo digo jerga dicen que es jerga. No Ya. saben lo que es jerga. Lo que pasa es que los peruanos, para decir jerga, dicen jeringa, Ah. que es la inyección, pues, ¿no? La jeringa que se pone, Ah, sí, ok. ¿no? Sí. ¿Ok? Ya, entonces reemplazan palabras con, ¿cómo se llama? Reemplazan la palabra, la jerga inclusive la reemplazan por una palabra que suene parecida. Por Ah, ok. ejemplo, como jerga y jeringa se parecen, dicen, Ok. oye, eso es jeringa, oye, Eso es qué buena jeringa. jeringa que te has manejado, ¿no? Es Ah, como que, está ok. claro. O por ejemplo, dicen pata, acá hay un lugar que se llama Pativilca, Ajá. ¿no? Entonces, Así. cuando te dicen, por ejemplo, oye, ¿cómo vas a ir? Antes se decía, vas a ir a pata, o sea, vas a Mm, ir caminando, ¿no? Sí. Entonces dicen, oye, ¿cómo vas a ir? Pativilca, papi. Entonces Pativilca, ok. significa que vas caminando, ¿no? Uf, muy avanzados los peruanos con las palabras. Es ya la jerga ha evolucionado. A ver, sí. No, evolu- tengo que ir al Perú y quedarme a lo mínimo un mes para que puedo estar ahí escuchando cómo hablan la gente y no, se supone que Claro, se mejore mucho el español si te estás como, no sé cómo decir en español, immersed, o sea, empapado, empapado. empapado en las palabras y cómo hablan la gente y de ahí salgas y hablas casi como nativo. Claro, 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 claro. Ahí no te preocupes que te enseñamos acá todo, ¿ah? Te ¿Sí? enseñamos que todo el léxico hablando huevadas está a tu disposición Ok, desde este momento, estamos muy seguros. bien. Ya, no Gracias. te preocupes. Y me muero Y de ganas de hacer un show ahí también, en vivo, ¿no? te vamos a Presentar. recibir con teatro lleno, te lo Muy bien. prometemos. Ok. Pero sí, 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 papi. Tranquilo, tú nomás tranquilo, tú tranquilo. Ok. Así. Tú tranquilo. Es una cosa de hablando huevadas. Tú tranquilo. Ok. Nosotros nos encargamos. Ok. Así es, papi. Eso, Y también, eso es un buen peruano. Te dicen, tranquilo nomás. Te vamos a dar de comida, te cuidamos, todo bien. Tranquilo nomás. sí, 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 sí. Aparte que también te vamos a enseñar los chistes de acá, ¿no? Pero Claro. yo quería enseñarte uno acá le decimos chongo, Ya. ¿ya? Chongo. Chongo tiene dos acepciones, dos significados. Chongo es el prostíbulo, Ya. ¿ok? Si te dicen vamos al chongo, significa que van al prostíbulo, Ujú. ¿ok? Y tú, lógicamente, di que no si vienes con tu esposa. Y, y si te dicen, oye, qué buen chongo, es como decir, qué buena broma, qué buena, Ah, ok. o sea, qué buen momento gracioso, ¿no? Buen Por así chongo. decirlo. Oye, ese es un buen chongo. Y Ya. hay uno de los mejores chongos de Hablando Huevadas es que alguien te pregunta, si alguien dice que tiene hambre, tú le dices, cómete esta. Ya. Ese es el chongo, ¿ok? Ya. Cómete esta y señalando tu falo, ¿no? Ya. Entonces, pero es importante el timing de El este t- chiste. Sí, sí, claro. Claro. ¿Tienes Entonces hambre? claro, y claro, Ah, yo. ¿tienes hambre? Y yo te voy a decir, sí, tengo hambre. Y tú tienes que responder, bueno, cómete esta. Para Ya. decir, esa es la broma. Ok. Y eso puede variar en mil formas. Por ejemplo, si tú dices, estoy cansado. Entonces, ¿estás cansado? Sí. Bueno, recuéstate en esta. ¿No? Y Ah, ok. así puede variar de mil formas. Entonces, Ya. cuando tú vengas, tú ya sabes que tienes que estar entrenado para ese momento. Sí, Porque va a pasar. ya Va a estoy pasar. entrenado. Ya va a Va pasar. a, pa- va a Ya. pasar. Y también funciona en inglés. O sea, Sí, de claro. hecho, eat Are you this, hungry? ¿no? Yeah. You Claro, hungry? ¿no? I'm Eat hungry. this. Eat this. Yeah. Y ya está, y Ya funciona. está. Buen Ya chongo. está. Buen Es chongo. buen chongo, papi. Bien Ya ahí. está. Bien.
Claro que sí. Ricardo, he disfrutado esto un montón y te felicito por todo que has hecho. Es increíble realmente que siempre, o sea, un stand-up de cualquier país, en cualquier parte del mundo, siempre le encanta conocer otros stand-ups. Y una cosa es que estamos en una fraternidad, se dice, ¿no? Sí, O- fraternidad, claro que sí. sí, sí, estamos en una fraternidad y, no sé, me pongo muy feliz que estás haciendo lo que estás haciendo ahí en el Perú, que es como mi otro país, mi otro casa. Tengo mucha familia ahí, así que les felicito, te agradezco por venir, perdóname por llegar tarde y No. me encantaría hacerlo otra vez. Si quieres volver, me encantaría hacerlo más, otro podcast. Claro, cuando quieras, y tú me avisas nomás, me mandas me encanta porque cuando lo leo en inglés me suena más elegante, Zoom Meeting Credentials, y es como que, oh, me siento muy importante, ¿no? Porque acá le decimos, oye, papi, pasa el link, nada Pasa más, el pasa link el ya. link, y ya está, Zoom ¿no? Meeting Meeting Credentials. Credentials, es Ya. muy elegante, Y lo dices muy pero, elegante. ¿sí o no? Es Sí. en mi inglés, en mi pésimo inglés, No. pero... sí, y también te invito a que converses con Jorge, que te va a dar otra perspectiva completamente distinta. Por ejemplo, Jorge tiene menos tiempo que yo en el stand-up, Ya. pero él también está compartiendo ahorita el éxito hablando huevadas, entonces es otra historia muy divertida que te invito a escuchar. Y luego hacemos un hablando huevadas en el Sí. podcast de Tom Segura. Nos conectamos los tres y aquí Sí. hacemos desbande, papi. Lo hacemos. Sí, sí. Me encantaría Claro que sí. hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias por hacer esto hoy día. No te preocupes, no te preocupes. Yo feliz porque soy muy fanático tuyo, en verdad. Muy fanático y es un honor haber compartido pues unas palabras contigo, en verdad. Y Gracias, Ricardo. qué orgullo que seas peruano por algún lado. Ah, sí. por algún lado. Por el mejor lado. Y si no te gusta eso, que me lo comen, ¿ya? Cómemelo. Y si no te gusta, cómete esta. Cómete esta, pues. Exactamente. Gracias por Ok. invitarme. Chao, Ricardo.